En esta tarde, iglesia, yo quisiera que recibas el mensaje es esta palabra. Es muy sencillo. ¿Me amas? El mensaje que Dios quiere hablar en esta tarde en la iglesia de Barona, y es el mensaje que Dios está planteando. Es la pregunta que Dios le hizo a Pedro cuando fue a restaurarlo y le dijo realmente si me amabas. Amén. Yo hago una pregunta en esta tarde, amén. Ustedes me miran a mí. Si amas al Señor, puedes levantar tu mano para el Señor. Aleluya. Y para Él grita un fuerte amén. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, hoy el Señor te pregunta si realmente me amas. ¿Se ha entendido o no, iglesia? ¿Se ha entendido, sí o no? ¿Qué nos pregunta el Señor en esta tarde? Si realmente amamos al Señor. Juan capítulo 21. Amén. Juan capítulo 21. Versículos 15 en adelante. Vemos que en este capítulo el Señor aparece a 7 de sus discípulos. Amén. Y vemos en el capítulo 21, versículo 15, que el Señor le dice y entabla una conversación con Pedro, y es la siguiente. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a todos estos? Le respondió Pedro y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir la segunda vez el Señor a Simón y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, y le dice, lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense, iglesia, en esta tarde, por favor, y quiero que abra sus oídos. Y dice la palabra que el Señor, después de plantearle estas 3 preguntas y de Pedro contestarlas, le dice el Señor, de cierto te digo, Simón, Pedro, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. La pregunta es, ¿qué le está diciendo el Señor? Y ahora el Señor como que lo da a entender y dice el versículo 19 y dice, esto dijo lo que hemos leído ahora, dando a entender, escuchen, dando a entender con qué muerte, esto es fuerte, con qué muerte había de glorificar a Dios. Dios mío. Gloria a tu nombre, Padre. Esto en una mente humana, una mente terrenal, es imposible de comprender lo que el Señor le dijo a Pedro. Dando a entender que la muerte, que según dicen en la historia secular, y todo se conoce, que cuando el rey Nerón fue a crucificar a Pedro, Pedro le dijo que iba a morir en una cruz, pero que quería morir boca abajo, con la cabeza boca abajo, porque él no se sentía digno de morir como su maestro. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Saben, iglesia? Y esto humanamente no se puede entender, pero hay cosas en nuestra vida, ya bien sea una enfermedad, ya bien sea el proceso por el que estemos pasando. Cuando Dios dice que pasemos por ese lugar,
aun en medio del dolor, aun en medio del proceso, iglesia, usted y yo estamos glorificando a Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Aunque a veces no lo entiendas, aunque a veces no lo comprendas, pero a pesar de todas estas circunstancias y a pesar por donde todo lo que iba a pasar Pedro, el Señor unos versículos antes le está planteando el terreno y le está diciendo a Pedro: Pedro, me amas, a pesar de lo que vas a pasar y por donde vas a sufrir. Y yo en esta tarde, para poder ponernos un poco en contexto, el mensaje va a ser muy corto y voy a hacer unas preguntas a la iglesia. Vamos a ver la vida de Pedro, vamos a ver el carácter de Pedro y vamos a ver la restauración de Pedro. Amén. Y en esta tarde vamos a ir, aleluya, y vamos simplemente a recordar algunos pasajes para que puedan ustedes saber el llamado de Pedro, cuál fue su carácter, lo que vio Jesús, lo que vio Pedro, perdonen, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Le dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar. Aquí ya sabemos que en este capítulo el Señor principia su ministerio y Él va a necesitar a un grupo de personas para poder llevar el Evangelio sobre todos esos lugares y sobre todas esas naciones. Amén. Alrededores. Y ahora el Señor pasa junto al mar de Galilea y ve a estos dos hombres, pero en esta tarde vamos a ver al personaje central que quiero tratar con ustedes en esta tarde, y este es Pedro. Dice la Biblia que viendo Jesús a Pedro y a su hermano, le dice y les dijo, Simón y Andrés su hermano le dijo que echaban las redes y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el llamado. Pero miren el versículo 20, lo que le dice las Escrituras, y dice: entonces ellos, dejando al instante las redes. No hubo un tiempo, no hubo unas horas, no hubo unos días, no hubo unas semanas. Dice la Biblia que no sé lo que tendría la voz del maestro, con qué dulzura lo diría, no sé cómo los llamaría, pero dice la Biblia que estaban los dos hermanos y escuchando la voz de Jesús, dice que al instante dejaron todo lo que tenía. Y saben, iglesia, en esta tarde, déjeme decirlo y dicho sea de paso en esta tarde, no sé qué es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros en esta tarde. No sé qué es lo que Dios está demandando de cada uno de los que se encuentran en este lugar. Y hoy no es casualidad que usted haya venido a este lugar. No sé lo que Dios está demandando tu vida. Pero para que Dios cumpliese el propósito en la vida de Pedro, Pedro tuvo que dejar y negarse de muchísimas cosas para que el propósito de Dios fuese cumplido en su vida. No sé qué es lo que te está pidiendo Dios en este tiempo, pero Dios dice así, me atrevo a decirlo de parte de Dios, y creo que en esta tarde está hablando Dios. Es el tiempo de que dejes las redes. Es el tiempo de que dejes la barca. Es el tiempo que oigas la voz de Jesús, cómo te está llamando para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. No solamente eso, sino que dice la Biblia que Pedro no escuchó la voz de Dios, sino que Pedro fue testigo de resucitar muertos. Pedro fue testigo de ver resucitar muertos. Dice la palabra que dice, entonces respondió Pedro, dice, entonces toda la gente estaba allí, esta era la hija de Jairo, que se había muerto y todos estaban llorando.
Y quiero que vean, que se pongan por un momento en la piel de Pedro y vean hasta dónde Dios quiso trabajar con él. Pero antes de eso, el Señor dejó mostrar todo su poder, toda su gloria, toda su unción, para que Pedro probablemente años más tarde recordara lo que el Maestro hizo. Y dice la Biblia que entrando allí no permitió a nadie que entrara en ese lugar, sino solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice la Biblia, hermanos, quiero que en esta tarde puedan ver o visualizar esta escena. Ver cómo una niña está muerta y al instante el Maestro decirle: Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. No sé qué es lo que vería Pedro, no sé en esta tarde qué pensaría Pedro, pero vio al Maestro ver a una niña muerta y al instante, a la orden de su palabra, resucitar de los muertos. Pedro se quedaría perplejo de ver el poder de Dios actuando en él. Pedro ha recibido el llamado. Pedro ha visto ver resucitar muertos, como ha visto una niña o un niño de la hija de la viuda de Naín, todos llorando, todos quebrantados, y el Señor parar el féretro, tocarle y ese niño resucitar y ser devuelto a su madre. Pedro se quedaría perplejo, ver cómo los peces son multiplicados, ver cómo el Señor con 2 simplemente peces, ver el poder de Dios de alimentar a 5,000 personas, sin contar las mujeres y niños. El Pedro se quedaría mirando al Maestro y diría: este no es de esta tierra, este hombre es sobrenatural. No solamente eso, sino que Pedro ha visto que a la orden de la palabra de Dios, él puede andar por encima del mar. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, la barca se estaba hundiendo, pero dice la palabra de Dios que apareció un hombre y dice que todos dijeron: un fantasma. Pero cuando vieron que era el Señor, Pedro estaba ahí en esa escena y dice: Señor, si tú eres, di que vaya. Dice la palabra que Pedro andó por encima de las aguas. Pero todo por la orden de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, iglesia, no solamente Pedro ha recibido el llamado, ha sido testigo de resucitar muertos, no solamente ha caminado sobre el mar, sino que Pedro ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Ha visto tanto poder en Jesús que él, cuando está allí, le dice: ¿qué piensan los hombres que dicen que es el Hijo del Hombre? Unos que eres el profeta, otro que eres Juan, otro que eres no sé. Pero el Señor hace una pregunta más cercana y le dice a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién pensáis que soy yo? Dice la Biblia que Pedro, o el Espíritu Santo, le dio la revelación. Dice: bienaventurado eres Pedro, porque le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice la palabra: bienaventurado eres Pedro. Otra vez está Pedro por medio. Y le dice: porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro ha sido ese autor que ha revelado quién es el Mesías, probablemente por todo lo que ha visto, pero también porque el Padre se lo había revelado. No solamente eso, iglesia del Señor, sino que al ver todo esto, el Señor le dice: y a ti, Pedro, y sobre esta roca o sobre esta confesión que tú has declarado, Pedro, voy a edificar mi iglesia, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella y las puertas del infierno no puedan prevalecer contra la iglesia. Sobre este fundamento es edificada la iglesia, la roca que es Cristo. Pero ahora le dice, y le da una tarea a Pedro, y le dice: pero a ti te daré las llaves del reino. Le da las llaves del reino, habla en plural, y dice la palabra del Señor que le da las llaves. Una era para que predicara a los judíos, a los de su nación, y la segunda llave era para que predicase a los gentiles.
Se le ha encomendado a Pedro una tarea muy importante de predicar el evangelio de Dios. Pero ahora, a partir de ahora, vamos a ver ya el carácter de Pedro. Hemos visto todo lo que ha visto Pedro. Hemos visto que ha visto resucitar muertos, que han andado por encima del mar. Ha visto milagros instantáneos y el poder de Dios actuar. Ver cómo echar fuera demonios, levantar a paralíticos, ver la gloria de Dios en esplendor. Pero ahora ocurre algo, que Jesús ha venido para hacer la voluntad del Padre. Y ahora les dice, mirad, me voy para Jerusalén y allí seré crucificado. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Pedro le dice, Señor, no puede ser que esto a ti te acontezca. No vamos a dejar, ven, dice la Biblia, que apartó a Jesús a un lado y comenzó a reconvenirle o a decirle, pues, esto y lo otro. Y le dice el Señor. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca esto. Pero el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo, Pedro, quítate de mí, de delante de Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es posible que hace poco Pedro ha declarado que él es el Hijo de Dios, ha visto todo el poder? Y en este momento ahora Pedro se encuentra mirando en las cosas que a él le interesan. Las cosas que a él le convienen. Ha dejado de mirar las cosas espirituales para mirar las cosas terrenales. Y déjenme decirle algo así de paso, iglesia, que a veces nosotros somos ese Pedro. Algunas veces estamos en ese lugar tan alto y vemos el poder de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos todos los milagros, vemos la obra de Dios en nuestra vida, y otras veces nos vemos mirando nuestros deseos carnales, mirando todo aquello que nos importa y todo aquello que realmente amamos. Pero saben, iglesia del Señor, yo me identificaba a veces con Pedro, porque muchísimas veces me he visto en ese lugar. Por eso dice la Biblia, el que piense que estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Saben? Porque la carne es débil. La carne es débil. Dice que el espíritu está dispuesto a orar. Es verdad que tenemos ese deseo de orar. ¿Cuántas veces o cuántos de aquí en esta tarde hemos dicho que no lo vamos a hacer, que no vamos a volver a fallar al Señor, que vamos a ponernos en oración, que vamos a ponernos en ayuno, que vamos a hacer todas estas cosas? Pero cuando ha llegado el tiempo, iglesia del Señor, hemos sido como este Pedro. Hemos dejado de mirar las cosas espirituales para centrarnos en las cosas humanas y terrenales. ¿Cuántos de aquí nos ha pasado esto? Pero miren, iglesia, nos vamos a ir acercando a ese capítulo, ¿vale? Pero yo quería en esta tarde simplemente recordarles algo. Y ahora vamos a ver algo, amén, que a mí me estremecía y me hacía mucho bien. Pero dice la Biblia que no solamente Pedro ha sido reprendido por el Señor por no poner las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino que Jesús ahora comienza a decirle, Pedro, ahora te voy a decir algo que a ti no te va a hacer bien. Mateo capítulo 26, versículo 34, dice, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Vamos a ver la respuesta de Pedro. ¿Quieren ver la respuesta de Pedro en esta tarde, sí o no? Si llevan algún pañuelo, por favor, papel o algo. Y dice el Señor que le dice, Pedro, ha llegado tu fin, machote. Ahora realmente vas a conocer cómo tú eres. Ahora ha llegado el tiempo de que te veas a ti mismo, y voy a meterte por un proceso para que puedas entender y comprender que a mí nadie me enseña y a mí nadie me dice lo que hay en el corazón del hombre, pues yo tengo conocimiento suficiente
para saber lo que hay en el corazón del hombre. Porque cuántas veces, iglesia, a veces hemos sido como ese Pedro, que hemos dicho, sí, Señor. Pero ahora le dice el Señor, Pedro, esta noche me vas a negar. Y ahora el Señor, Pedro, perdone, le responde y le dice, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos se escandalicen de ti, le dice Pedro, yo nunca me escandalizaré de ti. Qué fuerte, ¿eh? ¿Pueden ver el carácter de Pedro? Dice, nadie dice, pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Escuchen en esta tarde, iglesia, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero el primero, ¿quién era? Pedro. Aunque todos te abandonen, yo estaré contigo. Pero Pedro, si el Señor te lo ha dicho, Pedro, ¿cómo eres capaz de decir estas cosas? Y yo digo en esta tarde algo, yo creo, pastor, con todo mi corazón creo, y si me equivoco me corrige, amén. Yo creo que Pedro lo dijo de verdad. Pedro lo dijo de verdad. ¿Cómo te voy a negar, Señor, si yo he visto quién eres tú? ¿Cómo te voy a negar si yo he sido testigo de estar en el monte de la transfiguración y ver toda tu gloria, ver todo tu esplendor? Dice la Biblia que se abrieron los cielos y escucharon la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro ha visto la gloria de Dios abiertamente. Dios los capacitó y Pedro está diciendo, es imposible que yo pueda negarte, tú tienes mucha gloria, yo voy contigo hasta la muerte. Pero ¿saben, iglesia del Señor, cuál fue la realidad? La realidad fue la siguiente. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Qué fuerte, iglesia. Por eso la pregunta es, ¿me amas? Y la clave está en cómo se lo dijo el Señor, que usó dos verbos, uno en griego, el agape y el fileo. Ahora lo vamos a expresar en esta tarde y le dice, yo no te negaré. Dice, yo no sé quién eres, no sé quién dices, no sé de quién me hablas. Pedro se estaba desentendiendo de Jesús. Dice la Biblia, saliendo a él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo, no lo conozco. Iglesia, con juramento. No lo conozco, no sé quién es, no sé de quién me hablas. Pero dice la Biblia, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Dice la Biblia, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Se acordó de las palabras del Señor. Dice la Biblia, aleluya, que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Y en esto se resume la vida de Pedro. La vida de Pedro se resume en esta historia, así, a manera de vuelo de pájaro, para que me puedan entender y lo más rápido que pueda hacerlo en esta tarde. Se basa en su llamado, en ver la gloria de Dios en todos los aspectos de su vida, confiar en sí mismo y en sus propias fuerzas y decir que no va a negar al Maestro porque ha visto mucha gloria en el Maestro y que Él es capaz de ir hasta donde Él piensa llegar. Pero Jesús lo que le hace entender y comprender que no son sus fuerzas, sino que son las fuerzas de Dios en Él.
Dios lo está tratando, Dios lo está metiendo en la prueba de fuego para que pueda entender y comprender que Pedro no puede seguir hacia adelante por sus propias fuerzas, sino que tiene que ser las fuerzas de Dios en él. Aleluya. ¿Cuántos se sienten como Pedro en esta tarde? Por favor, puedes levantar tu mano para él y para él gritar un gloria a Dios, a su nombre, a esa gloria. Pero saben, aun sabiendo Dios todo lo que iba a hacer Pedro, con todo eso Dios seguía contando con Pedro. En esta tarde, iglesia, vengo a decirte, no te desanimes. Si has fallado al Señor, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y volver a creer en Jesús. Volver a creer que Jesús puede restaurar tu vida así como Jesús restauró la vida de Pedro. Volver a creer en Jesús. Escuchen esta palabra, por favor. Quiero en esta tarde, iglesia, que puedas entender que Jesús, a pesar de tus errores, a pesar de todo lo que puedas pensar de ti mismo, lo que Dios está pidiendo de ti es que te arrepientas, reconozcas que no sirves por ti mismo y vuelvas a creer en lo que Jesús ha dicho. Con Jesús hay restauración, con Jesús hay restauración, iglesia. En Jesús vuelve a restaurarte y a devolverte al propósito de Dios. No pierdas la esperanza. Nunca dudes de la palabra de Dios. Antes, aún Jesús sabiendo que Pedro lo iba a negar, Pedro le encomendó la tarea de las llaves del reino. Señor, ¿cómo se las encomiendas a Pedro? Si mira cómo va a ser. Pero menos mal que Dios nos conoce desde pasado, presente y futuro. Y el único que apuesta por nosotros se llama Jesús de Nazaret. Por eso es el tiempo que vuelvas a creer en la palabra de Dios y en lo que Dios dice de ti. Que con Jesús sí puedes hacerlo. Amén. Con Jesús sí puedes alcanzarlo. Y con Jesús todo se puede. Aleluya, gracias. Y ahora entramos en este capítulo y voy terminando en esta tarde. Y dice la palabra de Dios que se presenta el Señor en el capítulo 21 y se aparece a 7 de sus discípulos. Y el Señor también quiere hablarle a sus 7 discípulos y comienza a darles a entender que no habían pescado toda la noche. Tal vez ellos tenían necesidad del sustento diario, hermano Ricardo. Y dice la palabra del Señor que no habían pescado nada durante toda la noche. Y ahora aparece el Señor en medio de esa noche y les dice: ¿tenéis algo para comer? Y dicen que no ha pescado nada en toda la noche. Pero el Señor les dice: echad la red a la derecha. Dice la Biblia que echaron la red a la derecha. Fue tan grande la pesca que dice que no podían con la red. Según los entendidos dicen que estaban como a unos 150, 200 metros de la orilla del mar, Gaby. Y dice que no podían, pero que la red no se rompía, sino que todo lo que pescaron fue porque fue hecho por la orden de la palabra de Dios, dándole a entender que Dios había permitido que ninguno de los 7 discípulos, aleluya, pescaran para que pudieran entender que también ellos necesitaban a Dios y que todo lo que iban a conseguir lo iban a conseguir por medio de la palabra de Dios. Dice la Biblia, aleluya, que pescaron 153 peces. Dice que contaron los peces. ¿Sabes por qué? Por el que en el llamado del capítulo 4 le dice a Pedro que él va a dejar de ser un pescador de peces para ser un pescador de hombres. Y aquí los peces están simbolizando las almas. Y el Señor es tan discreto en ese sentido que Dios cuenta los peces, dándole a entender a nosotros en este tiempo que todas las almas para Dios son importantes. No dijo un puñado, no dijo 100 o 100 y algo, dijo 153 peces, dándole a entender a los discípulos que ellos iban a ser los pescadores de hombres por medio de la red, que es la palabra de Dios. Sabes, en esta tarde, iglesia del Señor, vengo a decirte que
que cuando le hizo entender a sus discípulos que ellos iban a ser verdaderos evangelistas, predicadores de la palabra de Dios, y que no eran con fuerzas humanas, porque Pedro era un profesional. Pedro era un profesional de la pesca, pero Dios hizo que ninguno pescara para que se dieran cuenta que necesitaban a Dios en su vida cada momento. Cada momento, cada segundo, cada instante necesitaban a Dios, y Dios estaba tratando a los discípulos, dándole a entender que sin Él no son nada. Y yo digo en esta tarde, iglesia de Barona, que todos los que estamos aquí nos representamos esos discípulos, incluso ese Pedro, que sin Cristo no somos nada. Amén. Necesitamos la orden de la palabra, que esta iglesia no puede crecer si no es por medio de la predicación de la palabra. Amén. Que la iglesia no crece si la palabra no se multiplica en nuestra vida. Necesitamos, iglesia, depender de la palabra de Dios. Amén. Y ahora, quiero que vengas aquí, por favor, hermano Ángel. Es que así os llamo más la atención. Y ahora el Señor ha hablado con los 7 discípulos, pero dice la Biblia que Pedro se tiró al mar porque vio, le dijo, Juan, el discípulo del amor, le dijo, Pedro, Pedro, ¿qué es el Señor? ¿Qué es el Señor que está ahí? Dice la Biblia que Pedro estaba semidesnudo, perdonen por esta palabra, no tenía las ropas exteriores, las interiores sí dice que se tiró y se fue nadando a la orilla del mar, pero cuando llegó allí estaba el Señor. Y ahora le dice, machote, ya he hablado con aquellos, pero tú y yo tenemos una conversación pendiente que tener. Ahora vas a ver realmente quién eres. No vengo a reprocharte nada en la cara, más bien vengo a restaurarte. Vengo de nuevo a devolverte tu ministerio. Vengo de nuevo a decirte que si realmente te vuelves sumiso a mi palabra y a lo que entiendas y comprendas y me dejes ser Dios en ti. Porque lo que necesitaba Pedro era dejarse tratar por Dios. Y lo que necesitaba Pedro era dejarse que Dios fuese Dios en su vida. Y ahora le dice, bueno, vamos a hablar. Y parece ser que dice la Biblia que se lo llevó un poquito más adelante y le dijo, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí está la pregunta de esta tarde, iglesia. ¿Me amas? Y ahora le dice el Señor, le dice Pedro, tú sabes que te amo, Señor. Pero en esta tarde quiero que veamos la diferencia de la pregunta del Señor, la respuesta de Pedro y la comisión de Jesús. Y ahora le dice el Señor, y le voy a traducir, ¿vale? Ahora llega el Señor y le dice, Pedro, ¿me agapeas? Y ahora Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Qué significa agapeo y qué significa fileo? La palabra agapeo o ágapo, no sé decirla así en griego, está refiriéndose al amor incondicional de Dios, al amor inalterable de Dios, el que no mira nada. Dice que se emplea esa palabra en Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por rescate de toda la humanidad. Es decir, ahí la condición de la humanidad es que todo el mundo estaba en pecado, pero a pesar de que todo el mundo estaba en pecado, Dios estaba dispuesto a sacrificarse por toda la humanidad, aún sabiendo cuál era la condición. Un amor incondicional, un amor que no recibe nada a cambio. Pero el fileo era el amor que se tenía de afecto, de amistad. Y ahora le dice el Señor, Pedro,
me agapeas, me amas por encima de todas las cosas. Y ahora le dice Pedro, te fileo, te tengo afecto, porque he estado 3 años y medio contigo y hemos llegado a entablar una relación de afecto, de amor, de cariño, de compañerismo. Pero realmente Pedro no amaba a Dios por encima de todas las cosas. Es que Dios lo estaba descubriendo. Y ahora parece ser que Pedro se queda mirando como diciendo, no he entendido bien. Y ahora le dice el Señor, apacienta mis corderos. Le vuelve a plantear la segunda pregunta, le dice, Pedro, a ver, no me has entendido creo. ¿Me agapeas? Y le dice Pedro, te fileo, te tengo afecto, un afecto de amor, de amistad. Y le dice el Señor, vamos a ver. Eso no es lo que te estoy diciendo, pero ahora el Señor es tan bueno el Señor, que lo que quiere es descubrir a Pedro para que Pedro pueda conocerse a sí mismo. Saben que la prueba no es para demostrarle a Dios lo que tú eres, sino para demostrarte a ti mismo hasta dónde puedes llegar a hacer las cosas por Dios. La prueba es para demostrarte a ti mismo que eres capaz, con la ayuda de Dios, de amar a Dios incondicionalmente sobre todas las cosas. Pero Pedro en ese tiempo no estaba dispuesto porque todavía no se había dejado tratar por Dios. Y así hay personas, iglesia del Señor, en este lugar, perdónenme si hago daño, no quiero hacer daño a nadie, pero iglesia del Señor, hay a veces que no hemos llegado a esa altura todavía, de amar a Dios por encima de todas las cosas, sino que aparentemente hemos entablado con Dios una relación de amistad. Venimos al culto porque hace 30 años se convirtió mi padre, hace 30 años se convirtió mi hermana, hace tiempo que se convirtió mi familia, pero todavía no has llegado a tener ese encuentro con Dios. Pero es el tiempo, iglesia del Señor, que Dios nos está brindando una oportunidad de amor, de cariño, de poder entablar con Dios no una amistad, no un afecto, sino un amor con voluntad de servir a Dios sin ganancias deshonestas, sino de amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. Por eso cuando estés pasando por la prueba y por la dificultad, es que Dios quiere llevarte a su propósito y a su voluntad. Por eso el rey David dijo, Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Y es que Dios quería cumplir su propósito en la vida de Pedro. Y la tercera pregunta, ya le dice el Señor, bueno, ahora sí, Pedro, ¿me fileas? Dice, sí, tú lo sabes todo, Señor. Ahí, ponte ahí por favor. Y Pedro estaba a la altura de Jesús, y ya cuando le dice, bueno, ya que no me agapeas, por lo menos me fileas, ¿no? Y ahora cuando Pedro ya se da cuenta, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y ahora ¿sabes dónde está apelando el Señor? A la omnisciencia de Jesús. Por eso el salmista dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la conoces toda. Pedro estaba diciendo, Señor, tú lo sabes, porque en los capítulos que hemos leído antes, Pedro le había dicho, no, yo te voy a seguir hasta la muerte, yo voy a estar contigo. Y el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, que no, que me vas a negar, no crees a lo que yo te estoy diciendo, no, con el tiempo lo entenderás. Y cuando llegó el tiempo, parece ser que Pedro se acordó de lo que hizo el Señor, y cuando se recordó esas palabras, siéntate, Pedro hizo, y se bajó. Y cuando estaba ahí, humillado, el Señor le dijo, cuando eras joven, te ceñías, tenías mucha valentía. Antes tenías mucho carácter. Antes hacías todo lo que querías. Tenías tanto carácter que fuiste capaz de cortarle la oreja, no el cuello, lo que pasa es que se esquivó y le cortó la oreja. Fue capaz de defender al Señor hasta la muerte, pero Dios no quería ese Pedro.
Jesús no quería ser Pedro, impetuoso, que siempre estaba hablando, que era capaz de cortar la oreja, que era el primero en salir, que era en contradecir a Dios y a decirle, el Señor no, yo vi, y el Señor, Pedro, que no es como tú quieras, que no es a tu manera, y Dios estaba tratando con el carácter de Pedro. Y cuando Pedro está humillado por las palabras de Jesús, ahí es cuando el Señor le dice, de cierto te digo, ahí te he restaurado. Con el tiempo, con la muerte, vas a glorificar mi vida. ¿Y cuántas cosas hizo Pedro cuando fue restaurado? Vemos a un Pedro restaurado, y cuando estaba humillado es cuando Dios comienza a trabajar con Pedro. Iglesia del Señor, ¿quieres que Dios trabaje contigo, sí o no? Deja de ser quien eres y sé la persona que Dios quiere que seas. Humíllate a los pies de Cristo y dile, Señor, me humillo a lo que tú digas, para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Necesitamos humillarnos. Dice la Biblia que Dios ensalza al humilde, pero humilla al que es enaltecido. Es imposible que Dios pueda trabajar con la iglesia de Barona si no nos humillamos a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido con nosotros, iglesia. Es el tiempo de humillarnos a los pies de la cruz, para que el propósito de Dios pueda florecer en nuestra vida y ver la mano de Dios en nuestros corazones. Jehová el Señor reprenda todo aquello que impide que la gloria de Dios y el propósito se cumpla en nuestra vida. Amén. Aleluya. Y ahora, ahí, humillado, ahí. Fíjense, iglesia, cuando Dios lo humilla, le dice, bueno, aunque todas las veces me has dicho que me fileas, yo no te he quitado el ministerio, sino que te he encomendado un trabajo. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro? Jesús le estaba diciendo, ¿me amas? Sí, te amo. Le dice, pastorea mis corderos, que son los jovencitos, los nuevos creyentes, pero luego también pastorea las ovejas, a las que ellos son maduras. Pero Jesús le estaba diciendo que para poder apacentar la grey de Dios, que para poder servir a Cristo, Jesús necesita ser amado por nosotros. Por eso en esta tarde, iglesia, quiero preguntar y lanzar esta pregunta. ¿Amas a Jesús? ¿Amas al Señor de verdad? ¿Sabes cómo se demuestra el amor de Dios a Él, a su persona, Jesús? Cuando sirves a tus hermanos. Estaba diciéndole Jesús a Pedro, Pedro, es necesario que tú me ames para poder apacentar las ovejas, para poder alimentarlas, porque iglesia del Señor, es imposible servir al Señor sin amarlo. Porque cuando usted ama a Dios, está amando a tus hermanos. Cuando usted ama a sus hermanos, ama a Dios. ¿Sí o no? Amén. Cuando sirves a tus hermanos, estás sirviendo a Dios. Por eso le estaba diciendo Jesús, si tú me amas, Pedro, te encomiendo un trabajo. Es necesario que tú me ames para poder servir. Y yo digo en esta tarde, iglesia del Señor, en este tiempo, todos aquellos que ocupan lugares, y el pastor creo que esto lo ha enseñado muchísimas veces a la iglesia del Señor. Puedes sentarte, hermano Ángel. ¿Saben, iglesia del Señor, lo que está planteando el Señor? Y esto lo ha enseñado el pastor, que el pastor nunca ha predicado a ovejas. ¿Sí o no, pastor? Siempre ha querido discípulos. ¿Saben ustedes que la iglesia del Señor es una diaconía? La iglesia del Señor es una diaconía, es un servicio constante. Y todos los que estamos aquí podemos servir a Jesús de alguna forma o de alguna manera. Pero saben, iglesia del Señor, yo he puesto aquí, aleluya, que no se puede ocupar lugares si no amas a Dios.
No se puede servir en la iglesia si realmente no amas a Dios. Por eso en esta tarde quiero que puedas entender y comprender que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos ese Pedro que Dios nos está regalando el privilegio de poder servirle a Él a través de las personas, sirviendo a tus hermanos. Por eso dice la Biblia, hermanos míos, dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Le dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. La clave del éxito, iglesia, está en que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, Dios nos está dando un encargo, una encomienda de trabajar para Dios, de servir para Dios. Por eso dice la Biblia que hay algunos que sirven a Dios por su propia conveniencia, pero yo digo en esta tarde que en la iglesia de Varona hay gente que no sirve a Dios por su propia conveniencia, sino porque realmente ha entendido y amado al Señor. Dice la Biblia, no sirviendo al ojo como para agradar a los hombres, sino sirviendo a Dios. Así que en esta tarde, iglesia, yo he puesto aquí, voy a ir terminando. Voy a rogar, por favor, que la iglesia se ponga un minuto de pie solamente, por favor. ¿Le puedes dar un poquito más, Tamara? En esta tarde, iglesia del Señor, resumo este pasaje. Dice, este pasaje enseña que el verdadero amor a Jesús se demuestra sirviendo y cuidando a los demás, y que seguir a Jesús requiere un compromiso total. Yo digo en esta tarde, ¿alguno está dispuesto a servir al Señor en este tiempo? ¿Sí o no?